Hola y bienvenidos a un nuevo video para inversores. El otro día hice una encuesta en el canal entre 3 empresas de telecomunicaciones. Ha ganado Telefónica por la mínima, por delante de Verizon, así que probablemente más adelante haga otro video sobre la americana. Pero hoy hablaremos de una empresa que ha supuesto grandes decepciones y grandes pérdidas bursátiles para muchos pequeños inversores españoles. He nombrado, por supuesto, a Telefónica, que lleva unos cuantos años cotizando entre 3 y 5 euros. ¿Está barata al precio actual de 4,5 euros? Es lo que vamos a intentar averiguar en este video. Hablaremos de su actividad, de sus resultados, de riesgos y oportunidades y por supuesto de precio. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas encuestas y por supuesto los próximos análisis de empresas. Vamos con Telefónica, pero antes, el aviso de siempre. Este video no es recomendación ni de compra ni de venta, solo es la opinión de un inversor particular. Antes de operar, analiza la información y saca tus propias conclusiones. También puedes consultar a tu gestor o a tu asesor financiero de confianza. Comencemos por una presentación de la empresa, con algunas pinceladas sobre su historia. Fue creada en 1924 con el apoyo de la americana ITT, International Telephone and Telegraph, y en 1945 fue nacionalizada y funcionó como empresa pública durante medio siglo. En los años 90 empezó su fase de internacionalización originalmente hacia Latinoamérica. En 1999 culminó un proceso de privatización progresivo y volvió a ser una empresa 100% privada, al menos hasta el año pasado, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, tomó una participación del 10% en la empresa, poco después de que el Fondo Soberano Saudí anunciara su intención de hacer lo mismo. Aquí vemos los principales accionistas de la empresa, con el 10% del Fondo Saudí, el 10% de la SEPI, el 10% de la Caixa y el banco americano Morgan Stanley, que controla también un 10% a través de instrumentos financieros. Si a eso sumamos los 5% que tienen respectivamente BlackRock y BBVA, vemos como esos accionistas grandes controlan más de la mitad de la empresa. Las principales marcas de Telefónica son Movistar, muy conocida en España y en Hispanoamérica, O2, que opera en Alemania, Reino Unido o España, y Vivo, la marca líder en Brasil. Hablar de las marcas es una buena introducción, entonces, para hablar de mercados geográficos. España sigue siendo el principal mercado de Telefónica, con un 31% del total, por delante de Brasil y Alemania. También tiene un peso importante en Hispanoamérica. Es importante destacar que Telefónica está en un proceso de desinversión de Hispanoamérica con la venta de las actividades en Perú y Argentina y las salidas previstas de Colombia y Uruguay. De momento, solo se quedará en México, Chile y Venezuela. Y no hay que olvidar que también opera en Reino Unido, aunque eso no aparece en sus ventas consolidadas porque es una joint venture que es VMO2, pero el resultado de la actividad sí que aparece en recargo por equivalencia. Echemos un vistazo a los resultados de 2024 antes de mirar brevemente el primer trimestre. Empecemos por la cuenta de resultados y con las ventas. Telefónica es una empresa que crece poco y que además tiene bastantes cambios de perímetros que dificultan el análisis. Pero en el 2024 los ingresos por servicios subieron algo. Los otros ingresos son menos representativos porque tienen muchas partidas excepcionales. Si excluimos los trabajos efectuados por el grupo para su inmovilizado, que son bastante estables, el resto son partidas muy variables. Por ejemplo, en los otros ingresos operativos del 2024 está un laudo favorable a Telefónica en un arbitraje contra Colombia. Los aprovisionamientos han crecido menos que las ventas de servicios, algo positivo que significa un mejor margen. Luego, en la partida de personal, nos encontramos de nuevo con elementos excepcionales, que distorsionan los datos del 2023. Como Telefónica es una empresa que hace muchas reestructuraciones y ERES, en 2023 provisionó una cantidad muy grande por su plan de ajustes en España. Si quitamos este impacto, el gasto de personal ha subido un 2%. Volviendo a la cuenta de resultados, otra partida con elementos excepcionales es la de otros gastos. En 2024 parece que aumentó mucho, pero en realidad afectan mucho esas pérdidas y deterioros excepcionales.
Sin esas partidas, los otros gastos serían más o menos estables. Todo eso nos lleva a un EBITDA que baja un 1,7%, pero si lo recalculamos eliminando los elementos excepcionales anteriores, otros ingresos, personal y otros gastos, a mí me sale que crece un 4%, aunque en algunas diapositivas Telefónica menciona un crecimiento más bajo, porque supongo que no toman en cuenta los mismos elementos excepcionales. Luego, al ser una actividad tan intensiva en capital, el importe de amortizaciones es elevado y llegamos a un resultado operativo que baja, sin ajustar por los elementos excepcionales, claro. La línea siguiente se refiere a las participadas no consolidadas, como VM o 2, que en 2023 aportaron una pérdida muy notable, pero ya no en el 2024. Luego está el resultado financiero neto, una partida interesante viendo que Telefónica es una empresa con bastante deuda. Vamos a verlo con más detalle. La empresa tiene tanto ingresos financieros como gastos financieros, porque dispone de un colchón de cash y de inversiones a corto plazo que le aportan ingresos financieros y por supuesto también tiene deuda, mucha más que liquidez, sobre la cual paga intereses. Vemos que más o menos paga en neto unos 2.000 millones al año. Luego tiene impactos negativos y positivos de tipo de cambio que en neto no tienen mucho impacto. Volviendo a las cuentas, llegamos al resultado antes de impuestos, después de impuestos y finalmente al resultado atribuido, que es el que nos interesa y que ha sido negativo por todos esos impactos que mencionamos antes. Pero, ¿cuál es el resultado real según la empresa? Nos cuentan en una nota de prensa que el beneficio neto ajustado ha sido de 2.304 millones, que más o menos sería un beneficio ajustado por acción de 41 céntimos. Ahora que hemos visto la cuenta de resultados, vamos a ver el cash para ver los movimientos reales de dinero. Aquí tenemos un cuadro que nos explica cómo se llega de los cobros de explotación a los flujos de efectivo operativos. Pero me interesa más ver qué flujo de caja libre le queda a la empresa. Y aquí tenemos un cuadro que nos lleva desde el flujo de efectivo operativo al free cash flow, al FCF. Obviamente hay que pagar bastante CAPEX, por lo que hemos comentado de que es una actividad intensa en capital. Luego hay que restar el pago de dividendos a minoritarios. Y para ello he sacado un cuadro con el detalle de esos pagos. Se ve que, gracias a la UPA de exclusión en Alemania y al incremento de participación en la filial de Brasil, esos pagos se han reducido bastante. Volvemos al cuadro de cash flow, donde hay otra partida importante, la del pago de alquileres. Y finalmente llegamos al free cash flow, al FCF, que ha mejorado en 2024, pero ya puedes ver que en el 2022 era bastante mejor. A mí me gusta mirar el payout de los dividendos sobre el free cash flow, y vemos que en el 2024 fue razonable y mejoró respecto al 2023, simplemente porque mejoró el cash flow, porque los dividendos fueron los mismos. Y también me parece importante destacar que el free cash flow en Telefónica es muy estacional. Suele empezar muy mal en el primer trimestre, pero luego la segunda parte del año tiene buenos flujos de caja. Una explicación es que las inversiones se suelen acometer en la primera parte del año y el último trimestre suele ser bueno al nivel comercial. Nos vamos a la deuda. En valor absoluto, Telefónica ha reducido su deuda mucho en los últimos años. Por ejemplo, en 2018 era de 41.000 millones. Pero, como también ha vendido actividades, lo cierto es que en términos relativos sigue con un apalancamiento de 2,5 o 2,6 veces. Es un valor habitual en el sector, pero es un nivel de endeudamiento bastante elevado. Como comenté antes, cuentan con un colchón de liquidez que permite pagar los próximos vencimientos, así que a corto plazo la deuda no es un problema. Y aquí un gráfico donde nos explican que el tipo de interés que pagan ha bajado, aunque no se notaba mucho en los gastos financieros que vimos antes. Vamos a ver muy brevemente los resultados del primer trimestre. Los del primer semestre estarán a finales de julio, poco después de que yo publique este video. Te invito a verlos. Aunque también te digo que en esas empresas tampoco tiene mucho sentido mirar los resultados trimestre a trimestre. Aquí nos separan las actividades que han ido vendiendo y que suponen costes excepcionales. Si vamos al BPA de las operaciones continuadas, vemos que baja a 8 céntimos para el primer trimestre. Ten en cuenta que el año pasado era de 11 céntimos y que, como comentamos, el BPA ajustado era de unos 41 céntimos para todo el año.
Veremos cómo sigue el ejercicio, pero no empezó especialmente bien. Prefiero no entrar muy en detalle porque, como te digo, un trimestre no dice mucho, especialmente cuando tomamos en cuenta la cantidad de impactos excepcionales y los efectos estacionales. Ahora, en lugar de ver esos detalles de trimestre, vamos a ver año por año el histórico de resultados de Telefónica que nos da una mejor idea de la visión a largo plazo. Al inicio del video contaba cómo Telefónica había sido un quebradero de cabeza para muchos pequeños accionistas. Y aquí tenemos una explicación. Se aprecia el deterioro progresivo de la actividad. En 2021 hay un beneficio excepcional por unas sesiones de actividad. La tendencia de bajada a largo plazo está clara. Se debe a varios factores, pero sobre todo a la mala gestión de la directiva de entonces y a la legislación europea muy desfavorable. También es verdad que la empresa tuvo que invertir mucho en 5G. Hice el ejercicio de mirar los últimos años, ajustando el 2021 por mi cuenta, quitando las ventas de activos, y poniendo los datos ajustados para 2023 y 2024 según Telefónica. Parece que se ha estabilizado la rentabilidad, incluso puede que esté mejorando algo, pero está mucho peor que hace 10 o 15 años. Vamos a la cotización, para entender mejor las pérdidas que sufrieron muchos accionistas. Desde la crisis financiera hasta el COVID, la caída ha sido tremenda. Una parte de la explicación, por supuesto, viene de la degradación de resultados. Pero la otra viene de una política de falso scrip dividend que hizo Telefónica, al igual que algunos bancos españoles como el Santander. A diferencia de lo que hacen Iberdrola o ACS, de las que te hablo en un vídeo reciente sobre el scrip dividend, Telefónica o Santander emitían nuevas acciones pero sin recomprar y amortizar un número equivalente. Eso tuvo un efecto de dilución tremendo para los accionistas. Y ese es uno de los motivos por los cuales mucha gente no se plantearía invertir en Telefónica. La historia reciente invita a la prudencia. Ahora, si miramos los últimos 5 años, aquellos en los que la rentabilidad se estabilizó, vemos que la cotización también ha sido bastante lateral, entre los 3 y los 5 euros, con altibajos. ¿Cómo remunera Telefónica a sus accionistas? Desde hace unos años paga un dividendo de 30 céntimos por acción, bastante menor a lo que pagaba en el pasado. Pero al menos ya no hace la trampa del falso scrip dividend. Al precio actual de 4,5 euros es una rentabilidad del 6,7%. El payout sobre el beneficio por acción ajustado del 2024 es del 73%, y como ya comenté antes, es del 65% sobre el free cash flow. Así que es razonable. No han hecho recompras en los últimos años. Ahora, veamos las fuerzas y los riesgos de invertir en Telefónica. Empecemos con los aspectos positivos. Es una empresa con buena diversificación geográfica. Alemania, Brasil, la joint venture en el Reino Unido, Hispanoamérica, aunque España todavía pesa el 31%. En los últimos años ha ido haciendo unas reestructuraciones en las que sigue trabajando y ha ido buscando la eficiencia, desinvirtiendo de mercados menos rentables, reduciendo plantillas y bajando deuda. Además, ya hizo la inversión grande en 5G y en fibra, por lo que durante una temporada no tendrá que invertir tanto, por lo menos hasta que llegue la 6G. Y aunque el dividendo está estancado, la rentabilidad por dividendo es bastante alta. También hay señales de cambios en la política europea, como demuestra por ejemplo la autorización de las últimas fusiones en el sector, que hace unos años probablemente no se hubieran aceptado por temas de competencia. Y luego, es un sector con barreras de entrada por ser una actividad intensa en capital. Eso sí, siempre que vaya evolucionando la legislación, que de momento es favorable a operadores alternativos sin red propia. Y ya, hablando de las amenazas, uno de los peores problemas que tiene Telefónica, y en general todo el sector telecos en Europa, es tener esa reglamentación europea tan poco favorable, con una competencia desequilibrada a favor de los pequeños operadores, que pueden usar las redes de los grandes con unas condiciones de precio que no son de mercado. Luego, ahora que vuelve a haber participación del Estado, ha aumentado mucho el riesgo de injerencias políticas. De hecho, el cambio brusco de CEO es un ejemplo reciente.
No puedo olvidar citar el histórico. Es una empresa que ha tratado muy mal a sus accionistas y por mucho que haya cambiado la directiva, sigue siendo una preocupación para el futuro. También es preocupante que el negocio no crece, lo que supone probablemente un estancamiento del dividendo. Y luego, el apalancamiento todavía es alto, aunque se puede considerar normal para el sector. Pero eso resta margen de maniobra a la empresa. Y, finalmente, la internacionalización implica un riesgo de divisas. Luego, ya sabéis que me gusta mirar si los directivos confían en la empresa y compran acciones, lo que me parece un indicador interesante para saber si una empresa está barata. En este caso, hay algunas compras recientes, incluso una del año pasado del anterior CEO, que parecen indicar que consideraban que estaba barata Telefónica en esos precios. Y ahora llegamos a la pregunta, ¿está barata Telefónica? ¿A qué precio comprarla? Recalco que es solo mi opinión, no una recomendación de compra. Tienes que hacer tu propio análisis de la empresa y decidir en consecuencia. Yo, a Telefónica la veo como una empresa estancada de la que no espero grandes crecimientos. Es cierto que parece que la Unión Europea está tímidamente cambiando un poco su parecer y que la legislación podría evolucionar positivamente en el futuro. Pero si ocurre, tardará años. Así que yo la veo como una empresa que se puede usar como vaca lechera, asumiendo el riesgo de que vuelva a empeorar por mala gestión, injerencias políticas o por la legislación. También puede mejorar, por supuesto, pero el histórico invita a la prudencia. ¿Qué significa usarla como vaca lechera? Pues comprar sus acciones al precio más barato posible. Por ejemplo, ahora que está en 4,5 euros con una rentabilidad del 6,7%, es un PER de 11 veces para una empresa estancada. Yo creo que hay que exigirle un mejor precio para tener más margen de seguridad y sobre todo una mayor rentabilidad. Por eso, yo la compraría en el rango de 3,5 euros a 4 euros como mucho. Y de hecho, es lo que hice. Tengo algunas acciones de hace tiempo, del 2018 o así, que es cuando no había empezado a ponerme en serio con el tema bursátil. Desde entonces amplié en 2021 a menos de 4 euros y en 2023 a 3,5 euros. Es una empresa que tengo en cartera porque creo que me compensa, pero es posible que la venda algún día, aunque no lo tengo previsto hacer en estos momentos. Creo que con estas compras por debajo de 4 euros no debería salir mal. Si la compras a 3,75 euros, la rentabilidad por dividendo es del 8% y el PER ajustado de 2024 es de 9 veces. Además, no te estoy hablando de precios inalcanzables. En abril las acciones de Telefónica han estado en los 3,80 euros. Cualquier publicación de resultados decepcionantes o noticia internacional puede ponerla en esos precios otra vez. Como ves, Telefónica es una de las empresas más emblemáticas de España, pero lo cierto es que entre la legislación desfavorable, la mala gestión y el desprecio a los accionistas durante muchos años, y las injerencias políticas, no es ningún chollo. Yo creo que se puede plantear invertir comprándola muy barato y viéndola, como he dicho antes, como una vaca lechera. Y con sus dividendos comprar otras empresas interesantes. Si la compras muy barata, puede ser una opción, pero es cierto que hay empresas españolas de mayor calidad en otros sectores. Espero que este video te haya parecido útil. No dudes en comentar, dar tu opinión sobre Telefónica o incluso recomendar otras empresas para próximos análisis. Me despido por hoy. Mientras tanto, seguiré haciendo camino poco a poco como el caracol inversor. Hasta luego.